Buenas tardes. Estamos aquí en la segunda sesión de los lunes de la economía social. ¿Recordáis? El 28 de enero fue nuestra primera sesión y esta la segunda. Estas sesiones de los lunes de la economía social tienen su fundamento y su relación con el máster que tanto el Gredos San Diego como la Universidad Católica hemos puesto en marcha hace 2 años y en este momento estamos desarrollando la segunda edición. Los lunes de la economía social tienen una identidad propia cada vez más y queremos fundamentalmente porque también tienen el apoyo y la colaboración de FECOMA y de la Comunidad de Madrid, por lo cual agradecemos esa colaboración. Permitirme un paréntesis. Hace poco CEPES ha publicado el ranking de las empresas de la economía social en España 2017-2018. Y la entidad con la cual la Universidad Católica de Ávila ha organizado y estamos desarrollando este máster está en el ranking del punto 59. La primera empresa de economía social de las 32 que se dedican a educación, ¿no? Y dentro del ranking general está en el puesto 59. Enhorabuena, por lo tanto, a los compañeros y amigos de GS por este trabajo y por esta edición. Pero además de esto, y cierro el paréntesis, tenemos con nosotros a una, yo diría, personalidad, ¿no? Porque licenciado en Ciencias Químicas, su actividad profesional docente en un centro de educación secundaria, con dispersos cargos de responsabilidad en el movimiento cooperativo, tanto en Murcia como a nivel estatal, y también en este momento como presidente de una institución europea de la cual nos va a hablar en esta tarde. Juan Antonio, fundamentalmente, es una persona, yo diría, que es propagandista, perdona con la expresión, de la economía social, del cooperativismo. Es una persona que disfruta con los cómics, que disfruta en el cine, que disfruta del deporte, inclusive me ha llegado por ahí que es entrenador de fútbol, ¿no? Esta persona y esta personalidad que tenemos en esta tarde, vamos a tener la gran suerte de dialogar con él. Me decía Juan Antonio que no va a saltar un discurso de 45 minutos tal como estaba planificado en las sesiones de los lunes de la economía social, sino va a ser una introducción y nos va después a provocar para que nosotros preguntemos. El público, para que cada uno no levante la mano, van a repartir unas hojas para que vosotros podáis formular vuestras preguntas. Yo las iré organizando y te las paso para que después, en esta hora o 50 minutos que estemos aquí, podamos disfrutar y podamos conocer y comprender un poco más el papel de la economía social, no solamente en España, sino fundamentalmente en Europa. Por eso, el título de esta intervención son las políticas europeas de fomento de la economía social. Y tenemos con nosotros a un amigo que es Juan Antonio. Tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Desde aquí? ¿Sí? ¿Desde aquí? Vale. Es la primera de las 39, pero es la primera de las 600 cooperativas de enseñanza que hay en España, y eso es importante también señalarlo en este sentido. Bueno, pues muchas gracias, Pancho, por la presentación.
La verdad es que me encuentro muy cómodo aquí entre la mayoría de personas y amigos que conozco desde hace muchos años y seguramente algunos de los que no van a aprender mucho escuchando la intervención que voy a tener en este caso. Pero bueno, voy a intentar trasladar alguna visión muy rápida porque todos los que estamos aquí formamos parte de la economía social, por tanto sabemos lo que es la economía social, pero algo muy rápido voy a decir en este sentido: qué es, quién la compone a nivel europeo, los datos que hay a nivel europeo, a nivel de cifras, por qué en este momento o qué es lo que propone la economía social a nivel europeo en esta línea, y luego a partir de ahí qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, los últimos 20, pero especialmente en los últimos 4 o 5, para que efectivamente ahora mismo la economía social se convierta en un referente en Europa. Y esto es un poco lo que vamos a intentar trasladar. Intentaré no hacerme demasiado largo, pero es verdad que hay algunas cuestiones que querría trasladar. La primera cuestión es que hablamos de economía social como si fuera un concepto ya demasiado, pues muy antiguo ya en este caso. Bueno, el concepto de economía social es verdad que empezó casi a principios de los años 80, con la CEP-CEMAF en aquel momento, pero después se constituyó formalmente la CEP-CEMAF ya cerca prácticamente de hace 20 años, escasamente, cuando se constituyó, que fue la organización CEP-CEMAF, la Confederación Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, que ha sido el precursor, la organización precursora de Social Economy Europe, que es la organización que en este momento es la voz de la economía social en Europa. O sea que, por tanto, hay una organización que es precursora, que es CEP-CEMAF, que es la primera organización en este sentido, y luego una organización que ha cogido el relevo, que ha sido Social Economy Europe. Y en este sentido ya tenemos las dos organizaciones como referencia. Pero hasta entonces no habíamos tenido ni tan siquiera un concepto de economía social. El primer concepto formal de economía social lo marca la Ley 5/2011. Ese es el primer concepto formal de una definición de ley de economía social o de empresa de economía social. La CEP-CEMAF hace una definición, ha habido definiciones universitarias, pero no ha habido definición de ley. Y básicamente viene a decir ahora, tampoco mucho, pero bueno, ha sido un referente, que es un conjunto de actividades económicas y empresariales que, de acuerdo a los principios del artículo 4, que establece, persiguen el interés colectivo de los integrantes, el interés económico general o ambos. Bueno, pues esta definición que tiene la ley española, después ha habido una ley en Portugal ya aprobada, una ley en Francia ya aprobada y ahora están en proceso una ley en Bulgaria, en Eslovenia, en Polonia, en Rumanía, 4 leyes, y también hay una ley en México. Por lo tanto, hay un proceso bastante avanzado de todo lo que está suponiendo legislativamente la economía social. Bueno, pues esta definición ha dado paso a algo muy importante. El Parlamento Europeo ha definido la economía social. Y esto es importante que lo sepamos. No había definición en el Parlamento Europeo ni en la Comisión Europea sobre economía social. Y el Parlamento Europeo define por primera vez la economía social y dice: diferentes tipos de empresas y entidades que quedan englobados dentro del marco de economía social, como las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones y empresas sociales y otras formas de empresas reguladas por las leyes de los distintos Estados miembros. Porque en Europa todavía no puede haber una definición única de economía social. No hay acuerdo para que haya una definición única de economía social. Cada país intenta meter su cuña y no hay una definición única de economía social. Por eso dice el Parlamento, reguladas por las leyes de los distintos Estados miembros, pero que fundamentalmente se basan en 4 apartados. Primero, la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. El segundo, la gobernanza democrática. El tercero, la solidaridad. Y el cuarto, la reinversión de la mayoría de los beneficios en excedente. Son los 4 criterios que establece Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, básicamente para que estas empresas puedan acceder a las ayudas del fondo del FSE+. Si no cumplen esto, no pueden acceder a esos recursos. Y para poder acceder a estos programas del FSE+, tienes que cumplir estos requisitos, que es como definen a una empresa de economía social. Bueno, pues esto básicamente es el mundo en el que estamos metidos nosotros. ¿Quién compone la economía social? En fin, lo sabemos de sobra, ¿no? La familia cooperativa. En España tenemos las cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, que siguen siendo el núcleo fundamental del término de economía social.
siempre que tengan actividad económica, asociaciones y fundaciones, lógicamente. Después tenemos en el ámbito europeo las empresas sociales, aquí también tenemos las empresas sociales, en el ámbito europeo las instituciones paritarias, y ahí tenemos, bueno, en el ámbito de las empresas sociales tenemos, en el caso de España, las cooperativas de iniciativa social, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Son las que cubren el espectro de lo que sería definido como empresas sociales en este caso. Y tenemos además las cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, entidades singulares como la ONCE y asociaciones y entidades del sector de la discapacidad. Este es el componente, lo que es economía social y quién la compone. ¿De qué estamos hablando en Europa de economía social? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 2,8 millones de empresas, de 13,6 millones de personas trabajando como trabajadores de estas empresas, que representan el 6,3% de la población activa en Europa, más de 82,8 millones de voluntarios, más de 232 millones de miembros y un conjunto de empresas que representan en definitiva el 8% del PIB europeo. O sea, vamos hablando de algo que hasta hace 3 años, y ahora después diré por qué, estaba siendo un poco invisible a los ojos de la Comisión Europea. Estaba siendo invisible. ¿Qué es lo que propone la economía social? Y no quiero hacerme muy pesado en él lo que propone porque lo sabemos. Bueno, en definitiva, yo creo que lo que propone es que hay 14 millones de personas que están anteponiendo el beneficio de las personas al beneficio económico. Primera medida. 14 millones de personas que están anteponiendo el beneficio económico, el beneficio de las personas al beneficio económico. Por tanto, es una economía al servicio de las personas. Y esta es la mejor definición que podemos dar del modelo de empresa que nosotros tenemos. Unas empresas que están al servicio de las personas. Es una economía que está apegada al territorio, nace del territorio y conoce los problemas del territorio mejor que nadie. Es más, que lo quería comentar después, lo diré ahora, en el caso del ordenamiento territorial está haciendo algo muy importante. El 40% de los municipios de España están abandonados, se están abandonando, el 40% de los municipios de España. Y seguramente son las empresas de economía social, especialmente las cooperativas agroalimentarias, las que están dando soluciones a que se quede la población en los sitios. Y este está siendo un problema que está siendo, entre comillas, comprado por los gobiernos y comprado por la Comisión Europea. Quieren mantener los territorios y las personas en los territorios. Por tanto, aquí tenemos un punto importante de partida. Vendamos un modelo de empresa que es capaz, antes comentabas lo de que era un, no sé cómo has dicho, propagandista o algo así. Bueno, un vendedor, en definitiva, esto es un vendedor, ¿no? Hay que vender este modelo a la gente en este caso, ¿no? Bueno, pues le tenemos que vender que nuestro modelo de empresa es capaz de dar soluciones a la despoblación en los territorios. Bien sea a través de cofradías de pescadores, bien sea a través de cooperativas agroalimentarias, bien sea a través de cooperativas de trabajo asociado. El otro día en un debate en Murcia yo les planteaba a algunos políticos que qué era más importante para la región. Si hacer una cooperativa de 300 trabajadores, una empresa de 300 trabajadores o 100 empresas de 3 en todos los municipios. Todos dijeron que 100 empresas de 3. Entonces le dije, ¿por qué no las apoyáis? ¿Y por qué no las apoyáis como deberíais? Si es más importante. Por lo tanto, aquí tenemos otro punto importante para reforzar lo que la economía social está aportando en este momento. Bueno, en definitiva es una economía, además, comprometida con un futuro, un desarrollo sostenible, un progreso económico y social. Trabajamos en la cooperación, la solidaridad, el respeto a la diversidad. Procuramos, en definitiva, que ninguna persona se quede atrás, pues nosotros trabajamos en la inclusión máxima de todas las personas. Y esto es lo que, en definitiva, propone y trasladamos desde la economía social. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, además? ¿Qué soluciones estamos dando? Voy a señalar 4 o 5, el desempleo. Pues tenemos que ser conscientes de que hay que decir que el desempleo que ofrece la economía social es 6, 7, depende, puntos menos que el resto de las empresas, por el compromiso de las personas con su propia empresa. Es lo que hace que, en definitiva, esas personas tengan mayor, voy a repetir, mayor compromiso con su empresa para que no se pierda. Y son capaces de adoptar cualquier tipo de medida, reducción de los salarios si hace falta, aplicación durante un tipo de medidas determinadas, pero no se pierden los puestos de trabajo. Y esto es importante señalarlo. Hay familias como las cooperativas que han tenido hasta 10 puntos menos de reducción de desempleo, menos que el resto de las empresas normales. Por tanto, una tarea importante que se está trabajando es un empleo, y se dice, no hay que trabajar por un empleo digno. Bueno, es que el empleo que estamos dando es indefinido, es más de un 80%, y a jornada completa es más de un 82%.
Luego hablamos de menor desempleo, más empleo indefinido y más empleo a jornada completa. Y ya estamos uniendo al desarrollo territorial. 4 razones. Trabajamos contra el empleo precario, en definitiva, estamos contribuyendo a que haya menos desigualdades en este caso. ¿Por qué? Porque está redistribuyéndose la riqueza. Por lo tanto, trabajamos con que haya menos desigualdades, algo que la Comisión Europea y el Pilar Europeo de Derechos Sociales ha puesto como criterio, combatir las desigualdades. Y, por tanto, estamos en este modelo de empresa. Luchamos contra la exclusión social, trabajamos por la igualdad, el 50% aproximadamente de las personas que están en la economía social son mujeres, por tanto, quizá nadie mejor que nosotros para explicar que la economía social es un modelo que tiene sus raíces en la igualdad en este caso. Generamos cohesión social, trabajamos por la no discriminación en este caso, apostamos por la innovación social como un modelo nuevo de gobernanza por el que está trabajando también la Unión Europea en este sentido. Bueno, en definitiva, son una serie de criterios sobre los cuales proponer el discurso de la economía social. He dicho 5 o 6, estos discursos llevados a medida, llevados a práctica, tienen que hacer necesariamente que se apueste por este modelo de empresa. ¿Y qué ha ocurrido en la Unión Europea en este tiempo, cuando esto... Decía antes que no lo habían visto. Hace 20 años, en el año 2000, desde el año 2000 para acá se han hecho 250 documentos del Parlamento, Comisión Europea, etcétera, sobre economía social. Más de 250. Es verdad que en los últimos años se han hecho muchísimos. Documentos que han ido básicamente a trabajar sobre la creación de empleo, el espíritu de empresa, la inclusión social, el desarrollo rural y territorial y la innovación social. Se pega un salto tremendo desde el año 2000 hasta el año 2011, en donde la Comisión aprueba una iniciativa para el emprendimiento social. Aparentemente, esta iniciativa para el emprendimiento social nos parecía una cosa importante y además nos parecía una cosa muy positiva, pero se convirtió después en un elemento peligroso. Peligroso porque realmente la Comisión Europea, y apoyada por el Reino Unido, volvió su mirada hacia las empresas sociales y hacía todas las medidas para empresas sociales. Si sacaba algo era para empresas sociales, cuando le hemos tenido que demostrar, hemos intervenido en el Parlamento para demostrarles que las empresas sociales, según sus propios documentos, son una parte de la economía social. Son una parte de la economía social. Por lo tanto, si hace medidas solo en favor de las empresas sociales, solo está apoyando una parte del conjunto que significa la economía social y tampoco una parte de las más significativas. Eso afortunadamente se ha desactivado. Eso tuvo un punto álgido hace 3 años, calculo 4 años como mucho, en Estrasburgo, donde hubo un acto sobre emprendimiento social con más de 2.000 personas. Claro, ese acto fue el que le abrió los ojos en aquel momento a la Comisión Europea para decir hay que apostar por este modelo de empresa, porque aquí hay muchas empresas metidas. La presión del Reino Unido iba en esa dirección y, bueno, pues en definitiva ese era uno de los temores que había en ese caso. Eso afortunadamente está desbloqueado. Ahora las medidas que la Comisión Europea y el Parlamento plantean son todas en favor del concepto global de economía social y las empresas sociales son una parte de la economía social. El Parlamento ha sido un actor clave en todo este tiempo y ha habido 2 informes fundamentales que han sido básicos para el tema de economía social. 2 informes de la misma persona, de Patricia Toia. Uno sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis, que fue en el 2013, y otro sobre economía social. Y ha habido 2 hechos importantes antes de 2015, porque ahora marcaré una referencia con 2014, diría yo. El primero de los hechos importantes fue el restablecimiento en 2014, en las últimas elecciones, del intergrupo de economía social. Se restableció un intergrupo, el único punto de encuentro que tienen las instituciones y las empresas de economía social en Europa. Es un intergrupo del Parlamento Europeo, formado por más de 80 eurodiputados de los diferentes partidos, donde se hacen informes, audiciones para poner en valor lo que significa la economía social en Europa. Ese restablecimiento del intergrupo en 2014 fue el nuevo punto de arranque de lo que está suponiendo el cambio de la Comisión Europea y las distintas instituciones hacia la economía social. El segundo punto de arranque fue la movilización del Comité Económico y Social Europeo.
El comisario anterior, Michel Barnier, comisario de Mercado Interior, poco menos que ordenó al Comité Económico y Social Europeo que fuera el dinamizador institucional de la economía social en Europa y que empezara a hacer a partir de ahí funcionamiento de potenciar la economía social y darle visibilidad. Y se creó un grupo de economía social dentro del Comité Económico y Social Europeo, una categoría que está formada por 37 miembros. Por tanto, ya hay una categoría de economía social en el Comité Económico y Social Europeo, formado por 37 miembros de los diferentes partidos y estados, un intergrupo del Parlamento Europeo formado por más de 80 miembros, que es el que cada 5 años se renueva y es el único lugar, repito, donde podemos compartir al mismo tiempo instituciones, organizaciones de economía social en ese ámbito. Pero hay un punto en donde muchos recordarán algunas de las cuestiones que voy a comentar. Hay un momento que es el final de 2014, todo esto ocurre a principios de 2014, pues a final de 2014 se produce la Conferencia Europea de Roma. Tradicionalmente los países que asumen la presidencia pueden o no hacer una conferencia de economía social, pueden o no hacerla. En los últimos años prácticamente casi todos los gobiernos la han hecho. Anteriormente, y Juanjo por ejemplo lo sabrá, era difícil que los países hicieran conferencia de economía social, pero últimamente todos los países están haciendo, y esto está contribuyendo a ese fomento de la economía social. La conferencia que empieza a marcar un poco el punto de referencia es la conferencia de Roma. Yo creo que tiene un título que incluso fue premonitorio: liberar el potencial de la economía social. Ese fue el título de la conferencia de Roma. Más de 800 personas había allí, más de 190 ponentes y más de 25 países presentes en la Conferencia Europea de Economía Social de Roma. Y fue el primer punto de inflexión para que posteriormente todos los cambios se hayan ido produciendo. Saltamos esa conferencia de Roma, que fue donde el que ahora es presidente del Consejo Económico y Social tuvo una actuación importante allí en Roma, y saltaríamos al año justo siguiente. En el año justo siguiente, en diciembre de 2015, y un poquito antes de que se celebre la Conferencia Europea de Economía Social de Luxemburgo, hay un encuentro del Consejo de Ministros de todos los países de Europa. Y este sí que fue el punto de inflexión absoluto para que efectivamente la orientación de las políticas europeas en economía social cambiaran hacia el positivo. En ese encuentro, en ese Consejo de Ministros, se aprueba por unanimidad de todos los países una declaración en favor de la economía social, por unanimidad, y se define a la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa. Por unanimidad de todos los países, lo que nos permitía a partir de ese momento a nosotros coger esa declaración y decir: es que aquí están todos los países que apuestan por esto, e iniciar un proceso continuado de petición de medidas, de propuesta de medidas. La primera de las conclusiones de esa medida o de esa aprobación surge en la conferencia de Luxemburgo. Se aprueba en Luxemburgo la creación de un comité de monitoreo de países que apuestan por la economía social, que tienen como prioridad la economía social. 6 países aparecen ahí. Por primera vez son 6 países: Italia, Francia, España, Luxemburgo, Eslovenia y Eslovaquia. Esos 6 países son los primeros 6 países que apuestan por que haya un comité en Europa de países que hayan puesto como prioridad la economía social. Bueno, pues esto empieza a moverse a partir de ese momento. Estamos hablando de final de 2015, en el 2016 se hace una hoja de ruta a partir de aquí, empezar a trabajar, y en el 2016 aparecen 2 cuestiones también importantes. La primera, que la Conferencia Europea de Bratislava, precisamente Eslovaquia, uno de los países, pues el título de esa conferencia se llama Respuestas de la economía social a los desafíos en la Unión Europea y en el mundo. Ya empezamos a tomar una postura activa a partir de ese momento. Y además, en ese grupo de monitoreo que había tenido la presidencia de Luxemburgo, le planteamos al Gobierno de España que asuma la presidencia del Comité de Monitoreo en Eslovaquia. En principio, el Gobierno de España no se muestra interesado, y bueno, hacemos una especie de gestiones o medidas, y al final todo el Ministerio de Trabajo, desde la ministra hasta secretaria general, directora, etcétera, todos aparecen en Eslovaquia y asumen
la presidencia de ese comité de monitoreo para potenciar la economía social en el año siguiente. Y por eso en el año 2017 la presidencia del comité de monitoreo la tiene España. Esa es la razón por la cual en Madrid celebramos en abril o mayo de 2017 un acto que se llamó en aquel momento la Declaración de Madrid, que fue liberar, no me acuerdo exactamente el título, pero bueno, un modelo de empresa estratégico para asegurar la cohesión social y económica en Europa, algo así, venía a decir el título, ¿no? Y se llamó Declaración de Madrid. 400 personas, 400 líderes europeos de más de 11 países. Estamos siguiendo hablando de las políticas de fomento, de cómo se empieza a dar a conocer. Bueno, pues 11 países firman ahí la Declaración de Madrid. Habíamos pasado de 6 países a 11 países. Después hemos pasado a 16 países. Ahora hay 16 países que han puesto como prioridad la economía social. Y por tanto estamos hablando de que esto, difícilmente las propuestas que estamos haciendo no tienen que tener la respuesta de la Comisión Europea en este sentido, porque ya hay 16 países que están trabajando en este sentido. Se crea también un grupo de expertos en el ámbito de la Comisión Europea, se llama GECES, Grupo de Expertos de Economía Social, y en ese grupo de expertos se empieza a trabajar en medidas en favor de la economía social. Por primera vez hay un grupo de expertos de la Comisión Europea que trabaja para proponer medidas a la propia Comisión para que se establezcan estos planteamientos. Por lo tanto, ya hay un grupo de expertos, al margen de las propias organizaciones, que trabaja en este sentido. Se produce la Conferencia Europea de Sofía, voy bajando hacia ahora, y hace unos meses se produce el acto en Bilbao, un acto en Bilbao en donde se llamó en aquel momento Fórum Global de Economía Social, que se llamaba Valores y Competitividad para un Desarrollo Local, Inclusivo y Sostenible, y aquí, en este acto, aparecen 1.700 personas de más de 80 países, de 82 países. Entonces estamos hablando de un volumen de conocimiento y de difusión de la economía social importante en cuanto a su desarrollo. Bueno, pues este es el proceso que nos está llevando hasta el conocimiento amplio de todo el ámbito. Bueno, yo añadiría aquí algunos informes del Parlamento Europeo, añadiría que para potenciar estas políticas de fomento, que las políticas de fomento no tienen que ser solo medidas económicas, que también las comentaré ahora, económicas o de este tipo. Medidas de fomento son legislativas, de promoción, de actos, etcétera. Bueno, pues el Comité Económico y Social Europeo, en esa línea de ser dinamizador, hace 2 años ha puesto en marcha el Día Europeo de las Empresas de la Economía Social. Por lo tanto, ya hay en Europa, desde hace 2 años, un Día Europeo de las Empresas de la Economía Social. Desde el año 16, 17 y 18, los 2 últimos años. Bueno, seguimos un poco promoviendo este ámbito en este sentido. Pero hay 2 hitos, quizá tres hitos que yo creo que son los que hacen que de alguna manera todas las miradas se vuelvan un poco hacia las empresas de economía social y hacia la necesidad de potenciar este modelo de empresa. Modelo de empresa que, recuerdo, primacía de la persona, pone la economía al servicio de las personas, antepone el beneficio económico a las personas, apuesta por ordenación territorial, empleo más sostenible, un mundo de progreso económico, cohesión social, inclusión, algo que no podemos cansarnos de repetirlo a los políticos, porque no lo saben, no saben el modelo de empresa que defendemos. Y tenemos que decírselo una vez, otra vez y otra vez, con datos y con argumentos. Y esto que estamos dando tiene argumentos en cada uno de los puntos que estamos trasladando ahora. Bueno, pues el primer hito se celebra en final de 2017 en Gotemburgo. Se va a aprobar allí el Pilar Europeo de Derechos Sociales. La Comisión Europea quiere aprobar un pilar porque entiende que Europa está caminando hacia un modelo poco social. Y esto lo estamos viendo con los populismos, la falta de apoyo en inmigración, etcétera, ¿no? Estamos yendo hacia un modelo poco social. Bueno, pues en Gotemburgo se plantea la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que tiene tres objetivos sobre todo. El primero, reducir desigualdades y evitar la precariedad laboral y en el empleo, etc. El segundo, mejorar los sistemas de bienestar, es decir, que a ver si podemos mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean. Y el tercero, cómo responder a los nuevos desafíos del mercado sin que nadie se quede atrás. Bueno, pues se dan cuenta de que casualmente las empresas que responden a esto son las empresas de economía social. Casualmente. Y eso se da cuenta la Comisión Europea. Entonces nos propone que por qué no en ese mismo lugar y por primera vez en la historia se hace un evento
de economía social en el marco de las reuniones de todos los presidentes de gobierno de Europa. Y se hace un acto, se llama el papel de la economía social en el futuro del trabajo. Se hace un acto ahí para valorar y poner en valor cómo la economía social puede contribuir a otro modelo de Europa, a otra Europa más social en este caso. No sé cómo voy de tiempo, la verdad es que he dicho antes que me enrollo de una manera un poco... El segundo hito es una persona. Dicen que si no hay una persona que empuja, al final esto empieza a ser complicado. Yo siempre recuerdo una frase de Alfonso Gorroñogoitia, una persona muy conocida, histórica, que cuando le preguntaban un proyecto decía, ¿quién está detrás de ese proyecto? Decía fulanito, dice, eso no funciona. Menganito, eso puede funcionar. Por lo tanto, detrás de algo de esto tiene que haber una persona. La persona en este caso es la que ahora ocupa el cargo de directora general de la economía social de la Comisión Europea, que se llama Ulla Engelmann. Antes había otra persona que se llama Michel Cattina. Michel Cattina no creía en la economía social a pesar de formar parte de la economía social. Curiosamente, ahora cree mucho. Ahora que está fuera, cree mucho. Y quiere hacer medidas y quiere apoyarse con nosotros para hacer cosas de economía social. Pero no creía en su momento y no hizo prácticamente nada en favor de la economía social. Y entonces cambiamos a una persona que se llama Ulla Engelmann, alemana, que no conocía mucho la economía social, pero empieza a sonarle y le gusta lo que está haciendo. Bueno, pues esta persona es la que ha puesto en marcha una serie de medidas económicas, por ejemplo, puso en marcha la iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión, que lleva un apartado, que lo introduce ella, sobre economía social. Acceso a la financiación, acceso a los mercados, mejorar los marcos legales y normativos de la economía social, innovación social y tecnológica y la dimensión internacional. Eso lo pone en marcha ella con dinero, medidas económicas con dinero para todas las empresas de economía social que quieran acceder a ese planteamiento. Por lo tanto, una persona importante. Otra cosa importante que hace esta persona que nadie había hecho es crear una task force, una unidad de acción. Y entonces reúne a 20 direcciones generales de la Comisión Europea. Y dice, estas 20 direcciones generales van a trabajar por la economía social. De hecho, tuvimos un consejo de administración de Social Economy Europe en Bruselas e invitamos a 11 direcciones generales a 11 de esas 20 direcciones generales y vinieron las 11 y pusieron encima de la mesa cómo estaban trabajando desde distintos ámbitos por primera vez en favor de la economía social. Es fomento completo absoluto del ámbito de economía social. El tercer hito, hay una tercera cosa importante que ha hecho Ulla Engelmann, que yo me la dejaba, ha creado una especie de red europea de regiones por la economía social. Una red europea de regiones que apuestan por la economía social. En España ya estábamos dos, Navarra y Murcia, y ahora se han incorporado Galicia, Andalucía y Baleares. Y hay otras muchas en otros lugares de Europa. ¿Y qué hacen? Encuentros donde se ponen en valor las medidas y las acciones en favor de la economía social. Y ya ha habido encuentros de todas las regiones, o un número determinado de regiones, para ver cómo pueden proponer medidas para que la Comisión Europea trabaje en favor de la economía social. Eso es importantísimo en este ámbito. El tercer hito que hacía referencia es muy reciente, es la iniciativa 2030, la Agenda 2030 y los ODS en este caso, que identifican o que plantean en este caso que se persiga un desarrollo más sostenible y compatible con la salud del planeta. Y aquí se habla de un reparto más equitativo de la riqueza, se habla de mejores oportunidades para todas las personas y casualmente también se dan cuenta que el aliado estratégico para que se cumplan los ODS y la Agenda 2030 son las empresas de economía social. Y por tanto así los responsables que ahora hay en el gobierno, el director general del Alto Comisionado hace unos días lo referenciaba, lo hizo en unas jornadas que hicimos también en el ámbito de CEPES y por tanto entienden que este modelo de empresas es el modelo que puede servir no solo para la responsabilidad social que ya venía de atrás, sino también para cumplir los ODS y la Agenda 2030 con todos los objetivos que se plantean. Por tanto, este sería el tercer granito que además nos identifica porque dice que nuestras empresas tienen especial compromiso con el objetivo, con el ODS número 8, es decir, que trabaja por un crecimiento sostenible, pleno empleo y trabajo decente. Y ahí las empresas de economía social tienen mucho que decir en ese sentido. Bueno, pues no me quiero extender demasiado, solamente decir lo siguiente. Consecuencia de todo esto, nos plantea a nosotros la Comisión Europea que, nosotros le planteamos que introduzcan medidas, se lo planteamos al vicepresidente Katainen y le decimos que
con todo esto que está ocurriendo, con este bagaje que ahora mismo la economía social está empujando, un número de empresas, los trabajadores, las personas, el número completo de lo que suponemos. Es importante que la Comisión Europea establezca medidas en favor de la economía social. Y entonces el vicepresidente dice, pues hacedlo vosotros y me lo traéis. Y hemos tardado un tiempo en hacerlo, pero ya hemos presentado el futuro de las políticas europeas para la economía social, hacia un plan de acción. Este es el plan de acción que se ha aprobado por toda la economía y el que se presentó el mes pasado delante de todos los representantes de los diferentes partidos políticos en el Parlamento, delante del presidente del Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, Ulla Engelmann y responsables de la Comisión Europea. Y este es el plan de acción que ahora mismo, por ejemplo, el día 2 se va a presentar en Estrasburgo, porque ahora tiene la presidencia de ese comité de monitoreo, la tiene Francia. Se va a presentar este plan de acción en Estrasburgo como el plan y las medidas para desarrollar el futuro de la economía social en Europa. Que haya un plan de acción en Europa tiene mucha importancia, porque de ahí, cada país, los países últimamente miran mucho, últimamente no hace tiempo ya, miran mucho a Europa. Si hace algo Europa, pues a lo mejor tengo que hacerlo yo como país. Bueno, pues si hay un plan de acción en Europa y Europa apuesta por la economía social, es más fácil para nosotros la economía social, decir que se apueste en el país por la economía social. Y eso fue lo que hicimos con el Gobierno de España, con el anterior y lo que ahora ha recogido este. Y le dijimos que había que apostar por la economía social. Y se hizo una estrategia española de economía social, que se presentó, que es 2017-2020, el año pasado, el 18, el 17 prácticamente nada, el 18 y estamos en el 19. Bueno, pues esta estrategia tiene 63 medidas, una serie de ejes. Es importante para las regiones, tercer nivel. Porque si hay un plan en Europa y hay un plan en España, ¿por qué mi región no tiene un plan? Y por eso ahora mismo están naciendo planes por la excelencia, planes por el desarrollo y por el fomento de economía social en muchas de las comunidades. Y eso para nosotros es muy importante, porque la comunidad se compromete y pone recursos. Mucho más importante que haya un plan europeo. El plan europeo es de referencia. Por tanto, tenemos primera referencia, primer paraguas, el plan de acción europeo en favor de la economía social. Segundo paraguas, que cada país tenga ese plan, que cada país tenga esa posibilidad. Tercer paraguas, que mi región, que es la que está más cercana a mí, tenga también unas políticas en favor de la economía social. Puedo decir Navarra, puedo decir Andalucía, puedo decir Murcia, puedo decir Galicia. En fin, hay una serie de comunidades ahora mismo. Bueno, Madrid también tiene unas políticas en favor ahora mismo de la economía social relativamente importantes que deben de mejorar también en este sentido. Y por tanto, ese es el tercer nivel y ese es el que más me afecta, pues es el que es más cercano a mí. Y luego hay un cuarto nivel todavía importante, y es que como estamos tan apegados al territorio, que los municipios, logremos que los municipios tengan acciones y planes en favor de la economía social, es la medida definitiva para el desarrollo futuro de la economía social. Por lo tanto, hay 4 niveles, y para que haya 4 niveles tiene que haber un primero de paraguas, que es el que ha servido para que los demás tengan, independientemente de que haya hace tiempo que algunas comunidades tenían un plan de acción en favor de la economía social, pero lo tenían sin referencias y ahora ya hay una referencia y nosotros tenemos un nivel de exigencia importante en este sentido hacia los políticos, sobre el modelo de empresa que defendemos, sobre que ahora mismo está siendo, entre comillas, y si no perdemos la oportunidad, la niña mimada de Europa en este sentido para potenciarla. Por eso Francia decía el otro día, no podemos desperdiciar estos 2 años. Francia primero y España después. Si desperdiciamos estos 2 años, vamos a desperdiciar posiblemente el futuro de la economía social en Europa en los próximos años, porque no sabemos quién vendrá a continuarlo. Y es importante ese apartado. Casi me quedo aquí, a lo mejor, ¿no? Bueno, esto es un poco un esquema muy rápido de qué ha ocurrido en Europa, qué es la economía social, qué representa, qué propone la economía social. ¿Por qué en este momento está siendo la niña mimada o la empresa mimada o la que todos los ojos se vuelven hacia este modelo de empresa y las medidas que en este momento se pueden plantear y otras futuras que van a venir a continuación? Pues quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio, por tu exposición. Yo creo que ha quedado bastante claro el esquema, el guión, y ahora
nos toca, y es la voz de los asistentes. Hay una pregunta por lo menos. A ver. Como son amigos saben que no van a hacer muchas. Ha quedado la cosa tan clara que yo creo que podemos seguir hablando. La formulo tal como está escrito aquí. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el cooperativismo a nivel europeo? El cooperativismo a nivel europeo. Vamos a ver. Europa no está mirando ahora mismo hacia el cooperativismo. ¿Vale? No está mirando hacia el cooperativismo. Tenemos mucho trabajo por delante nosotros. Tenemos que demostrarle a los diferentes gobiernos y a los países que la familia troncal que aporta los valores a la economía social es la familia cooperativa. La que le aporta los valores. Todo eso que hemos hablado, del empleo, del desempleo, del otro, quien lo aporta realmente es la familia cooperativa. Cuando hablamos de solidaridad, la familia que aportó en su momento los principios y los valores es la familia cooperativa. Sin embargo, media Europa, hacia la derecha, mirando el mapa de frente, no quiere oír hablar de cooperativas. No quiere oír hablar de cooperativas. Por la historia, la tradición, ¿verdad? Todo este tema. No quiere hablar de cooperativas. Y en el ámbito de Europa existe una organización, Cooperativas Europa, muy importante, que tiene que seguir siendo referencia. Y otra CECOP, que son las cooperativas de producción. Pero, sin embargo, las políticas europeas no van hacia las cooperativas en particular. Van hacia la economía social, igual que la estrategia española de economía social, y de ahí cuelgan. De ahí cuelgan medidas en favor de las diferentes familias. Si cogemos la estrategia española de economía social, veremos que las medidas 1 y 2 básicamente son para cooperativas y sociedades laborales. Son creación de empleo, etcétera y tal. Y menos para otras. Sin embargo, no habla en el nombre de cooperativas. Este es el reto que tenemos, visibilizar mucho más el modelo cooperativo. Trasladar que efectivamente esto que aportamos, todo esto que decimos de el empleo, la cohesión territorial, el compromiso con la no deslocalización, porque las empresas nuestras no se deslocalizan, porque no se pueden ir a otro sitio y mantienen por tanto esa ordenación territorial en el territorio, mantienen que se queden las personas, bueno, todo este tipo de cosas, ¿quién lo hace realmente? Realmente lo hacen básicamente las empresas cooperativas, que son las que han aportado los principios cooperativos, los valores cooperativos y todo esto. Bueno, pues este es el gran reto bajo mi punto de vista, demostrarle a los representantes europeos y también españoles en este caso, en cada uno de los países, que las cooperativas son el eje fundamental en valores y en principios y en aportaciones de la economía social. Si usted está apostando por la economía social, que sepa que debajo, la primera línea que marca son las cooperativas. Y este es el reto que tenemos, visibilizar mejor este modelo de empresa. Hay una segunda pregunta o cuestión y nos dice, de cara a las próximas elecciones, tanto europeas como estatales, ¿qué está promoviendo, qué está sugiriendo las organizaciones de la economía social ante las elecciones europeas? Bueno, este documento que tenemos aquí es un memorándum que hemos presentado a la elección europea. Ya está presentado. Este es la economía social como vector de progreso económico y social en Europa. Memorando de Social Economy a las elecciones europeas. Se ha entregado a todos los parlamentarios actuales. Y lo tienen ellos. Y aquí van una serie de propuestas. Primero explicamos todo lo que es la economía social y 10 propuestas que le pedimos a los partidos políticos europeos. Las podemos leer en un momento. La primera, establecer un plan de acción. Le damos el plan de acción. La primera es establecer. ¿Por qué ese plan de acción lo hemos hecho entre las diferentes organizaciones que componemos la economía social en Europa? Hemos tardado 10 meses en hacerlo, con máximo consenso, etcétera. Y ese plan de acción es el primero que ponemos como medida. ¿Usted quiere apoyar a la economía social? Pues esto es lo que quiere la economía social. Aquí lo tiene, póngalo en marcha. Y ahí hay una serie de medidas, 7 ejes, 64 medidas, 20 acciones, etcétera.
La segunda, reconstituir el intergrupo de economía social. Es fundamental. Si no existe el intergrupo de economía social, no tenemos interlocución en Europa. No tenemos interlocución institucional. La tendremos como organización y, entre comillas, por la puerta de atrás. Pero el intergrupo permite que se puedan hacer preguntas a los comisarios, etcétera, a través de esos eurodiputados en los distintos lugares, como se hizo en Estrasburgo y como se ha hecho en el Parlamento Europeo en Bruselas. La tercera, consolidar un diálogo estructurado sobre economía social con las instituciones europeas. Es decir, no hay un diálogo estructurado, lo que queremos es constituir ese diálogo estructurado, que haya un diálogo permanente. La cuarta, y es muy importante, la cuarta, que es muy importante, es avanzar hacia un marco legal europeo para las empresas y entidades de la economía social. No hay marco legal europeo, no hay. Por tanto, la cuarta es avanzar hacia un marco europeo que defina globalmente para todo, porque esa definición que yo he dado antes es la definición que el Parlamento Europeo establece básicamente para tener la compartida para ahora recibir ayudas. Pero no hay una definición global de economía social. La quinta, el mejorar el acceso a la financiación. La sexta, situar a la economía social en el centro del pilar europeo de derechos sociales. La octava, mejorar la visibilidad de la economía social, fomentar el papel de la economía social y promover la contratación pública socialmente responsable. Bueno, pues este documento que hemos hecho también, desde la economía social española, hemos hecho un documento para los partidos políticos en España a nivel de elecciones generales, y también vamos a hacer un documento para que sirva, que las diferentes organizaciones puedan tomarlo como referencia para las elecciones, las autonómicas, las generales por un lado, las estatales por otro. Son tres ámbitos y en los cuales en los tres hemos hecho documentos y propuestas en este caso. Bien. Hay una pregunta que plantea cómo se enfrentan las cooperativas y la economía social ante un sistema capitalista y de mercado que son cada vez más competitivos. Bueno, esa es una pregunta que llevamos toda la vida planteándonos ante ella, ¿no? Nosotros tenemos un modelo diferente de empresa, somos diferentes a las demás, pero somos empresas como las demás y por tanto tenemos que enfrentarnos en ese ámbito. Somos una empresa diferente porque tenemos otros principios, anteponemos ciertas cosas, como hemos dicho, a los recursos, a los beneficios económicos, reinvertimos. Pondré una anécdota. Cuando le explicamos a Ulla Engelmann, cuando entra, que muchas empresas de economía social no distribuyen beneficios, sino que los reinvierten, me dice, no me lo creo. Y entonces la invitamos a que venga a Navarra, en concreto porque tenía que venir a un acto, y que viera una empresa que se llama Mapsa. Mapsa es una empresa de Navarra, que igual no lo sabemos, pero se dedica a hacer llantas de los coches. Hace todas las marcas del mundo. Todas las marcas, es el número 1 mundial. Igual no lo sabemos, pero tiene 3 turnos, no para. Era una empresa que provenía de una empresa que cerró. Se quedaron 200 trabajadores, esa empresa se convierte en cooperativa en ese momento, lleva 20 años siendo cooperativa y en 20 años no ha distribuido ni un solo euro, ha capitalizado todos los años y ahora tiene, creo que son 600 trabajadores. Bueno, pues viene a España y tenemos una reunión con su consejo de administración y el consejo de administración, el consejo rector, ella lo pregunta expresamente y dice: no hemos repartido en 20 años ni un solo euro. Todo va reinvertido porque tenemos que mejorar, ser más competitivos, etc. Bueno, pero no se lo creía. ¿De dónde voy a parar? No se lo cree. Y esto también tenemos que hacer nosotros. Somos un modelo diferente con unos valores, con unos precios, con una redistribución de la riqueza, con una reinversión de los beneficios que no hace el modelo capitalista. Y ahí es donde está donde está nuestro punto de defensa del modelo. ¿Que a veces es difícil convivir? Pues claro que es difícil convivir con este tema, pero ¿por qué? Porque la persona necesita quizá, el modelo capitalista igual está explotando en muchos casos a las personas, pagando unos sueldos muy bajos para mantener el margen de beneficios. Nosotros somos incapaces de hacer eso y por tanto ese es un punto de referencia importante para nosotros.
Hay tres cuestiones que han planteado. Una de ellas prácticamente está contestada, pero dice cómo es la relación entre las cooperativas y la economía social a nivel europeo. Hay otra que la relaciono con esta. Se dice si las personas son importantes. La persona que está liderando y que has comentado antes, Engelmann, ¿va a continuar? ¿Es necesario que continúe? ¿No? La relación de las cooperativas con la economía social está viviendo un momento, yo creo que bastante interesante. Hay dos organizaciones de cooperativas, bueno, hay más. Hay una que es Cooperativas Europa, que es la que engloba a todas las clases de cooperativas, a todas las familias cooperativas, que no está en Social Economy Europe, que no está, por muchas razones. Pero bueno, no está, estuvo hace 15 años y por diferencias salió de lo que en aquel momento era CEP-CEMAF y no ha vuelto de momento. Pero sin embargo, la Confederación Europea de Cooperativas de Producción, es decir, trabajo asociado, sí está dentro de Social Economy Europe. Por lo tanto, estamos hablando de que seguramente, yo espero que en breve plazo, si no están simplemente a veces por cabezonería, yo os explicaré. Yo hablé con el presidente anterior de Cooperativas Europa antes de asumir la presidencia de Social Economy Europe. Y fuimos de aquí, se vino conmigo un representante de CEPES y nos fuimos a Berlín a verlo, porque era un alemán que era el presidente. Y le dije, mira, voy a asumir la presidencia de Social Economy Europe. Si Cooperativas Europa entra, yo le dejo la presidencia inmediatamente. Porque creo que quien tiene que tener la presidencia de la economía social europea son las cooperativas. Y son las cooperativas a su máximo nivel. Aquello cayó en saco roto, ha habido un nuevo presidente de Cooperativas Europa, hace un año que es presidente, he vuelto a reunirme con él y le dije, bueno, fue antes de tomar la presidencia, si eres presidente de Cooperativas Europa, que sepas que si quieres y entra Cooperativas Europa en la economía social, yo dejo la presidencia y creo que debe presidir la Cooperativas Europa. No han querido en ningún momento todavía, pero lo harán en breve. Pero lo harán en breve por una razón muy simple, porque su organización más importante sí se ha metido sí está dentro de Social Economy, porque entienden que es su sitio, porque es donde se están haciendo las políticas globales, el paraguas general, y por el que se puede apostar. No está quitándole protagonismo a nadie, todo lo contrario. Esta organización que está defendiendo los principios y los valores de este modelo empresarial, a nadie le está quitando, sino está beneficiando al conjunto con las medidas que se están planteando. Por tanto, yo creo que la reacción es buena, sinceramente no tanto con el presidente actual de Cooperativas Europa, pero no mía, yo tengo una relación normal, porque parece que no se va bien con nadie, parece ser, pero bueno, esta es una cuestión ya suya a nivel personal. Y espero que en breve plazo sí puedan incorporarse a la economía social europea. Y la segunda, Ulla Engelmann, va a continuar de momento. Lo que pasa es que, bueno, dependerá luego, en noviembre o en diciembre o en enero, dependerá de que ella quiere continuar y ya ha pedido, incluso cuando vaya a venir esto, ha pedido poder continuar en ese área. Pero supongo que estará un poco a la voluntad del próximo comisario que asuma esa competencia. Dos preguntas que piden tu opinión, tu punto de vista. ¿En España existe una cultura cooperativa? Y la segunda cuestión, ¿qué sectores económicos se pueden desarrollar más bajo la fórmula de economía social? A ver, yo tengo que decir que creo que sí que existe una cultura cooperativa. Seguramente dependerá la intensidad de esa cultura del territorio en el que estemos hablando, dependerá. Habrá territorios que hayan a lo largo de la historia mucho más proclives a fomentar el cooperativismo y comunidades que han sido mucho más proclives a fomentar ese cooperativismo y por tanto con medidas, con actos y haya una cultura mucho más intensa. No sé, por ejemplo, se me ocurre el País Vasco, lógicamente es un poco el que marca aquí el punto álgido de la competencia, porque todos bebemos un poco de las fuentes de Euskadi en este caso, de Mondragón,
bebemos de esas fuentes para, yo qué sé, para tener el elixir cooperativo el resto del tiempo, ¿no? Pero si no hay comunidades que estén apostando por este sector y luego no hay organizaciones que estén trabajando fuertemente esto, se debilitará ese compromiso con la organización. Pero bueno, tenemos 22.000 cooperativas en España. Hay un modelo que es el cooperativismo agroalimentario que está extendido por toda España, que ya genera una cultura determinada. Hay 16.000 cooperativas de trabajo asociado, que en función de la comunidad están generando un compromiso con el empleo, un compromiso con las personas y están trasladándolo a la sociedad. Y hay organizaciones permanentemente en los diferentes territorios que están haciendo actividades, haciendo que se visibilice continuamente el modelo cooperativo. Por tanto, yo creo que sí hay una cultura cooperativa, es más, creo que esa cultura cooperativa se va a potenciar en los próximos, necesitamos que se potencie además en los próximos días. La segunda no me acuerdo cuál era. ¿Qué sector? Bueno. Sector económico. Bueno, pues es que eso habría que centrarse ahora en el futuro del trabajo. Es decir, ahora tendríamos que abrir un paréntesis y decir, vamos a hablar del futuro del trabajo. ¿Cuáles son los sectores, cuáles son los ámbitos que en los próximos años van a salir? Están desapareciendo empleos, están desapareciendo actividades y están apareciendo otras. Bien sea por la robótica, la tecnología, el servicio a las personas. La globalización está generando que tú vendas aquí, que tú vendas fuera, pero otro te venda aquí también, y entonces este tipo de cuestiones, ¿no? Los cambios demográficos están planteando gente de mucha edad, o en este caso está avanzando mucho la edad antes del fallecimiento, por decirlo de alguna forma. Por tanto, tenemos ahí un núcleo importante de servicios que además se están cambiando, ya no son servicios sociales como los de antes, que están planteándose. Todos los cambios de robótica, pues nosotros tenemos que abrirnos a los sectores emergentes. Otra cosa es que decimos, es que las cooperativas no nos abrimos a los sectores emergentes. Pues tendremos que abrirnos a los sectores emergentes. Tenemos que abrirnos a esa robótica, a esa digitalización, a esa ciberciencia que está apareciendo y por tanto ese ámbito también tiene que serlo. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a aportar algo muy importante al nuevo empleo. Vamos a aportar la igualdad. Estamos viendo cómo Deliveroo o algunas de estas marcas que hay aquí están separando, creando los raiders falsos estos, ¿no? Los nuevos esclavos, ¿no? Eso nunca va a ocurrir en el ámbito cooperativo. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que aportar. Utilicemos el sector que utilicemos en este sentido. Hay actividades, el financiero, el bancario, pero el bancario está en una línea complicada. Hay muchísimos pueblos que no tienen ya entidad financiera. Muchísimos pueblos que no tienen entidad financiera. Cuando vas a una charla en la universidad y preguntas ¿cuántos de vosotros hacéis transacciones yendo al banco? No levanta nadie la mano. No levanta nadie la mano. Luego, por tanto, esto hay que ir viendo un poco hacia dónde vamos caminando. Las agencias de viajes, cuando tú preguntas quién saca billete a través de una agencia de viaje hoy día en los jóvenes, porque quedamos generaciones de esta edad, que a lo mejor vamos todavía a una cosa de este tipo, pero dentro de unos años no lo sacará nadie. Y por eso las agencias de viajes están especializando. Esta agencia es especialista en hacer viajes al Kilimanjaro. Esta agencia es especialista en hacer viajes con personas españolas a Escocia. Y esto es lo que está empezando a funcionar ahora. Esta especialización, y por eso están manteniendo algunas. Las generalistas están desapareciendo en muchos de los casos. Y bueno, y así hay una serie de actividades. Por tanto, hay que centrarse en analizar el futuro del trabajo. ¿Qué trabajo viene? Dicen que cambiaremos, además, 8 o 10 veces de trabajo a lo largo de la vida de cada uno de los próximos jóvenes que entran. Y por tanto es posible que la primera vez sí trabajen en su competencia adquirida, pero las otras veces seguramente no. Y hoy estamos en una cooperativa de enseñanza, pues aquí tendremos que enseñar creatividad, empatía, tendremos que enseñar iniciativa, tenemos una serie de valores que hoy no se enseñan normalmente en los colegios. Y eso habrá que enseñárselo, porque terminará y a lo mejor ya no encontrará trabajo en lo que tiene y tendrá que tener una empatía, una capacidad de empatía suficiente como para buscar trabajo con sus conocimientos en otra cosa que no sea lo suyo. Y eso no se está enseñando hoy. Luego, por tanto, hay una serie de cuestiones que tienen que ir trasladándose lo digo en una cooperativa de enseñanza, soy cooperativista de enseñanza, que eso no lo he dicho. Por tanto, lo digo desde el conocimiento del sector en el que estoy también en este caso.
Juan Antonio, muchas gracias. Yo creo que hemos disfrutado, nos has dado una visión panorámica muy interesante. Creo que nos quedan muchos interrogantes en nosotros, cada uno a nivel personal y a nivel institucional donde trabajamos. Gracias por tu aportación. Quedamos convocados para la próxima sesión, que será el lunes 29 de abril, que hablaremos sobre temas fiscales. Vendrá una profesora de la Universidad de Valencia, Pilar Alguacil, una experta en derecho financiero, y recibiréis en su momento la convocatoria, pero ya será en este mismo lugar. No sé si alguno en la convocatoria ha pinchado esos 3 minutos del resumen de la sesión primera. También de esta sesión se va a hacer ese resumen breve y se va a grabar después la ponencia entera que después se colgará tanto en la web de la universidad como en todos los sitios. Gracias a todos, Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias.